lenguajes que son más comunes o populares, pero son lenguajes de uso general, no asociados hacia lo que es inteligencia artificial y el potencial que nos ofrece, en este caso, la inteligencia artificial. Por eso vemos prácticamente que lo que nosotros estamos trabajando es realmente asociado hacia lo que es inteligencia artificial. Los lenguajes basados precisamente en un lenguaje declarativo tienen que tener, mencionábamos, tanto su sintaxis como su semántica, pero estas se van a componer de reglas y lógica. Prácticamente lo que nos va a implicar es que toda la regla va a representar un conocimiento y esta nos va a decir a su vez cómo debe ser la sintaxis con la cual vamos a estar trabajando los objetos y la relación. Al mismo tiempo, el lenguaje natural nos va a permitir expresar sentencias de manera sencilla y mediante condicionales. Es la manera en cómo nosotros hablamos, como también nosotros pensamos, y por eso es que se conoce como un lenguaje natural. Si bien es cierto es que a veces ese lenguaje se ha vuelto complicado y dependiendo muchas veces para explicar algo usamos muchas palabras que no tienen relación. Entonces, cuando nosotros empezamos a programar con inteligencia artificial, lo que vamos haciendo es entrenar nuestro cerebro para empezar a depurar y quitar todas esas palabras que vienen a ser distractores y ser muy concretos en cómo definir un objeto y la relación de ese objeto. Teníamos en la semana 2 que resolver lo que era el ejemplo del árbol genealógico. Una vez que nosotros revisamos todos los recursos de la semana, podíamos pasar a lo siguiente. Teníamos como ejemplo que Clara es madre de Pedro, pero Pedro es padre de José. Ana es madre de Clara y José es padre de Clara. Podíamos nosotros ir haciendo un árbol muy grande para definir, o sea, madre, y poner a Clara como madre de Pedro. Podríamos poner a Pedro con la relación padre para José y así sucesivamente, pero eso nos iba a ser un árbol muy grande y además prácticamente no iba a ser muy óptimo en su funcionamiento. Por eso sustituimos lo que era cada una de las palabras de padre y madre por la palabra progenitor. Ahorita vamos a ver por qué realmente es una relación más genérica, pero nos permite abarcar prácticamente a varios géneros y con esto ser mucho más eficientes en la programación, pero también en la funcionalidad. Entonces, cuando nosotros usamos la relación progenitor, como aquí le estamos viendo, tenemos a Clara, que es progenitor de Pedro, a Pedro como progenitor de José, Ana como progenitor de Clara y José como progenitor de Clara. Aquí es importante tener presente que a veces van a coincidir los nombres, pero no de manera directa la descendencia o la línea. Eso también es importante cuando nosotros estamos construyendo un árbol. Entonces, con este mismo ejemplo, teníamos las siguientes preguntas. ¿Es Clara abuela de José? Si nosotros usábamos en nuestro ejemplo la siguiente nomenclatura, prácticamente estamos resolviendo con el objeto y la relación dar respuesta a esto. Porque nosotros decíamos que, bueno, con la palabra Clara es progenitor y lo que estoy haciendo yo aquí es instanciar. Ojo, esta X recuerden que es mayúscula y es una variable, que quiere decir que va a tomar la posición y va a tomar el valor que se encuentra precisamente en la base de conocimiento, en este caso a Pedro. Y los elementos los separo con coma, claro, porque a su vez yo estoy validando que Pedro es progenitor de José. Y entonces cuando yo recupero a X, valido esta relación que existe dentro de mi base de conocimiento. Ahora, yo pregunto, ¿es Pedro abuelo de Clara? Y prácticamente con esta relación, aquí me está indicando, ahorita lo vamos a ver con un árbol y vamos a entender el por qué. El por qué Pedro es abuelo de Clara
prácticamente sí. Es Ana bisabuela de alguien y vamos a encontrar que nos va a dar prácticamente también el resultado de la siguiente manera. Voy a ponerles la imagen para que sea más claro. Aquí tenemos la imagen. Si X, en este caso, recuerden que las variables pueden ser cualquiera. Yo voy a tener un progenitor de cada lado que va a ser de diferente sexo para poder tener al siguiente progenitor. Entendiendo esto como la descendencia genética natural. Entonces, voy a tener yo que si este es X, su descendiente va a ser Y. Pero, ¿qué pasa en el momento en que Y se convierte en progenitor? Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es ir recorriendo el orden de nuestro árbol. Y entonces, X ya es el progenitor y ahora va a tener a Y, que van a ser los descendientes, y así sucesivamente. Entonces, lo que yo estoy haciendo es la línea que en algún momento fue padres a hijos. Ahora, cuando esos hijos se convierten en padres, en progenitores, ellos van a tener descendientes que van a ser hijos, pero la primera línea de padres se convierte en abuelos. Y así sucesivamente. En la siguiente línea, cuando estos hijos vuelvan a convertirse en padres, la línea de arriba se convierte en abuelos y esta línea se va a convertir en bisabuelos. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo. Esto, entonces, lo definimos de la siguiente manera. Si X es padre de Y, entonces este es hijo de X. Y aquí vamos a ponerlo. Por eso pusimos la palabra progenitor. Puede ser el papá o la mamá, cualquiera de los dos a los que estamos tomando ahorita. Entonces, tenemos a X y a Y. Bueno, tenemos a X y tenemos a Y, porque eran varones. Por lo tanto, leemos Y es hijo, y aquí lo tenemos, Y es hijo de X. Si X es el padre de Y. Y claro, vemos efectivamente se va a cumplir con esa línea directa como lo venimos explicando. O sea, cuando los padres tienen un descendiente, que son los hijos, hasta el momento en que esos hijos se vuelven ya progenitores y van a tener nuevos descendientes.